Muy buenos días, soy Elizabeth Suárez Alarcón, primera generación del fundador de Acero Suárez, don Humberto Suárez Valdés. Es para mí contarles de fuente directa cómo nació Acero Suárez hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Corpacam. Todo nace en esta historia en 1954, cuando don Humberto tenía una cadena de ferreterías que se dedicaban a vender productos de acero para la construcción. Entre esos productos que suministraba estaba la varilla de acero, pero esta era de mucha dificultad importarla, por los retos que representaba que llegara sin óxido, por los retos que representaba que no la doblaran o que no la robaran en el trayecto. Fue así como en 1959 tiene la idea de ver una planta que estaba totalmente cerrada y clausurada, que inició fundándose con la idea de fabricar varilla de acero, siderúrgica de Amatitlán, misma que desafortunadamente él puso todo su empeño en quererla hacer funcionar, pero no pudo lograrse, dado a que con los que se asoció en esa siderúrgica de Amatitlán, don Manuel de Jesús Santizo, don Carlos Lara y Álvaro Zúñiga, costarricenses estos dos últimos, le dijeron que hacía falta mucho capital para poder volver a arrancar la fábrica. Él, confiado, les entregó todo aquel capital que él había ahorrado con tanto empeño para poder hacer que ese proyecto arrancara. Desafortunadamente, estos señores se fueron con el dinero y fue una vil estafa. A él no le quedó más que ubicar a don Rafael Battiori, que era quien iba a vender los equipos, y repagar nuevamente la compra de esos equipos para que seguidamente empezar a tratar de hacer funcionar la fábrica. Como era materialmente imposible hacerla funcionar, por lo que los equipos no funcionaban acordes a los que había suministrado Battiori, fue en 1960 cuando don Humberto se pasa a la primera ubicación en la 42 calle, exactamente enfrente de donde actualmente funcionamos. Cabe mencionar que ese terreno lo compró, pero no vayan a creer que ese terreno tenía calle de acceso o que existía la calzada Atanasio Tzul o la avenida Petapa. Apenas era una callecita la avenida Petapa y 42 calle no existía. La 42 calle la fundó don Humberto. Él pagó la maquinaria, él trazó la calle, él pagó los ingenieros. Recuerdo que el ingeniero que trazó eso, y hay un plano en la fábrica de esa calle, cuando el terreno estaba totalmente todo unido a una finca matriz, fue el ingeniero Marinet, un argentino. Seguidamente de eso se hizo la calle. Y después de ese gasto de esa calle, fue que empezó a hacer su fábrica, la cual arrancó en 1960. Después, obvio, después de hacer una calle, después de volver a comprar una maquinaria, después de comprar un terreno, don Humberto no tenía capital de trabajo. Y fue por esa razón que él adquirió un préstamo con una entidad llamada INFOP, que era el Instituto de Fomento Industrial, el cual daba préstamos para fomentar la industria en el país. Lamentablemente, entre las condiciones del contrato estaba estipulado que la acreedora tenía la facultad de hacer un cobro anticipado de la deuda, y así lo hicieron. Don Humberto no tuvo para afrontar ese préstamo y desafortunadamente le arrebataron la fábrica por medio de un embargo. Él se sintió motivado a continuar con la historia del hierro
y vino en 1964 y ya tenía un nuevo terreno, que es donde actualmente estamos funcionando. Él no podía perder su inversión de la calle y él mismo fundó la nomenclatura 22-22, que más adelante le sirvió a la municipalidad para darle nomenclatura a todas las demás empresas que funcionan en la 42 calle. Fue en 1965, casi al año de haber perdido su primera fábrica, que pagó a todos sus acreedores después de haberse declarado en quiebra. Aún así los pagó. Y en 1965 arranca con la empresa que hasta hoy ha sido y será nuestra empresa Acero Suárez, hoy Corpacam, con su marca Hierro del Rayo. Y después de esos años vino mucha felicidad para nosotros, porque logramos ser los primeros, y óigase bien, aunque otros digan lo contrario, fuimos los primeros en sacar la primera varilla de acero en Guatemala. Nosotros salimos 6 meses antes que la otra fábrica. Ellos podrán decir otra cosa, pero no es así. Tenemos claro que fuimos los primeros en salir con ese proyecto. Y fuimos los primeros en ofrecer a nuestro mercado nuestro producto. Producto que en todo el mercado guatemalteco fue reconocido como de mejor calidad. Después de esos años hubieron muchos trabajos, muchos gerentes que pasaron, y entre ellos hubo uno que se le ocurrió la idea de laminar el riel que desechaban las empresas ferrocarrileras del extranjero. Fue así como metieron una importación gigante de riel originario de Canadá. Lastimosamente ese riel no cumplía con los requerimientos que se necesitaban para haber podido laminar y convertirlo en productos. Fue el caso que en 1990 él decide que ya estaba demasiado afectado con estas pérdidas, y 2 años después me contrata a mí para encargarme la liquidación de la empresa. Él ya no quería saber nada del acero, había decidido retirarse. Una historia de 30 años que él tiraba, que él hasta aquí decía. Yo llegué y empecé a leer un poco porque no tenía idea cómo podía liquidar una empresa de esa magnitud, pero mi situación era apremiante porque yo acababa de enviudar y consideré que era la oportunidad que la vida y Dios me estaba dando y que la tenía que tomar por el bien de mi propia familia. Y empecé a analizar y averigüé que esas plantas se vendían o por máquinas, cada una a diferentes plantas que lo necesitaran en todo el mundo, o por chatarra que la tenía que vender por kilo. Y ahí yo tenía que ver de qué forma iba a lograr poderla vender. En el ínterin de estar haciendo mis inventarios de qué es lo que iba a vender, de estar preparándome para ese gran proyecto, los muchachos que estaban en esta empresa me empezaron a hablar, y me empezaron a hablar bonito de la empresa y de lo bien que lo hacía antes de meterse a ese fracaso, y que ellos creían y confiaban que podían regresar a la fábrica a hacer lo que antes había sido o aún mejor. Y fue tanto el convencimiento que me hicieron que yo me fui corriendo a hablar con mi padre, a decirle que por favor nos diera la oportunidad. La primera fue un no, la segunda también fue un no, pero de repente me dijo: le doy 6 meses. Si en 6 meses usted vuelve a encender ese horno y a sacarme una varilla, la fábrica no se cierra. Pero si no,
de su comisión de la liquidación le descuento lo que a mí me cueste subsidiarles esa operación. Llegué con todos los muchachos y les dije, aceptamos el reto, y todos me dijeron, aceptemos, démosle, doña Betty. Y así lo hicimos. Estaba todavía como jefe de planta Freddy Escobar. Teníamos muchos nombres que aún recuerdo con mucho cariño. Y fue como así llegamos a un mes de octubre de 1993, cuando esa noche, ya listos, con tanques de búnker llenos, con horno precalentado, con todo listo, que decidimos iniciar el proceso de relaminar toda la varilla que teníamos que había salido del hierro del riel para volverla a reprocesar. Nosotros arrancamos con un método que vulgarmente le conocemos como chatarreo. Y toda esa varilla, que era 5/8, 3/4, 1/4, la reprocesamos. No exactamente esa noche, pero sí con eso empezamos. Y empezamos y la procesamos. La única medida que nos dedicamos a producir fue P340, que era nuestra medida líder antes del problema del riel. Y empezamos a producir, y esa noche, señores, había algo muy especial, porque yo no podía pagarles horas extras a los muchachos fuera de sus salarios. Y no pagamos mientras hicimos todo ese proyecto, nunca se cobró una hora extra. Todo lo que había era una refacción a las 10 de la noche de panes con frijoles y un vaso de atol de plátano. Y así fuimos caminando. Pero esa noche, señores, dimos cena. Era tanto el orgullo. Y caminamos y sacamos esa planta. El horno en ese primer arranque, me recuerdo que arrancó, pero fíjense que hacía un ruido, como que era un león que había estado dormido y que estaba protestando de despertarse. Ese horno sonaba como y fue sonando, era el crujir. Yo tenía miedo, decía, Dios mío, que a este horno no le pasa nada, porque no me va a alcanzar ni la venta de la fábrica para pagar este horno. Pero de repente todos los molinos empezaron y se iba dando la orden, molino 1, molino 2, y así todos. Y todos los muchachos, bajo un sistema manual que así lo implica el chatarreo, fueron con sus tenazas sonando en los castillos para que así, pidiendo hierro. Y fue así como al ruido de las tenazas de todos los muchachos empezó a salir aquella varilla roja como el fuego, y a pasar en desbastes, en molinos, y a salir a la cama de enfriamiento. La gente gritaba, chiflaba, eran felices, todos estábamos en una alegría enorme. Y mi padre desde un teléfono preguntándome cómo íbamos, y yo respondiéndole desde la cabina central cómo íbamos. No se podía creer. Esa noche de octubre de 1993 fue gloriosa. La gente estaba entusiasmada. Habíamos quedado que solo íbamos a trabajar 3 horas. Y trabajamos hasta amanecer a las 6 de la mañana. Sin comer, sin refacción, sin pan con frijoles y sin atol de plátano. Sencillamente el calor de ese horno que rugía como león aceleraba nuestros corazones, y aquellos molinos trabajaban tan al unísono como que eran la maquinaria de un corazón que latía para no apagarse nunca más. Fue así como Acero Suárez volvió a abrir sus puertas. Laminamos todo el producto que pudimos y así seguimos trabajando 3 días al mes, porque no teníamos capital para pagar tanto búnker. Y así trabajábamos 3 días del mes, pero hacíamos turnos de 24 horas en cada semana que arrancábamos. Y fuimos saliendo con nuestra medida líder.
y con la única auxiliar que se había quedado en el departamento de ventas, la señora Argelia, ella se dedicó a promover aquel hierro y lo trabajamos y lo vendimos y no vendíamos al crédito porque no podíamos. Teníamos que venderlo todo al contado y la gente lo compraba porque empezaron a hacerle pruebas a esa varilla y pasaba todas las especificaciones de calidad que lo hacían apto para construir cualquier edificio que quisiéramos. En 1994, la historia de Aceros Suárez toma un giro importante porque llega mi hijo René Castrillo Suárez a trabajar a la empresa como jefe de enderezado. Y fue así como él empezó a lograr resultados increíbles en las producciones. Era frecuente quedarnos sin alambrón porque René lograba producciones nunca antes vistas. En 1996, el ingeniero que era jefe de planta, Freddy Escobar, renuncia a su puesto y a su cargo y de la empresa, y mi papá, sin dudarlo, sin ni siquiera pestañear, nombra a René jefe de planta de todo Aceros Suárez. Todas las plantas a su cargo. 1996. Consideren, un muchacho de 20 años jefe de planta. ¡Qué reto! Pero yo también creí en él. Y estaba segura que así como a mí el equipo me había respondido, todo el equipo que estaba en ese entonces también le respondería a René. Fue empezando en el milenio del año 2000 cuando don Humberto Suárez Valdés nos deja una estrella para continuar. Y definitivamente ya habíamos dos miembros que sabíamos cómo continuar haciendo brillar esa estrella. Llegamos al año 2002 cuando la organización de Aceros Suárez ingresa a las filas otro miembro de mi primera generación, Juan Luis Castrillo, quien entra a trabajar en el área administrativa. Definitivamente llegó a poner muchos controles y muchos mecanismos permitieron mucho crecimiento a nivel comercial de nuestra empresa, a nivel control interno, a nivel finanzas. La verdad fue muy lindo para mí tener en mi equipo ya a dos de los miembros de la familia junto a mí, trabajando para impulsar este hermoso proyecto de toda una vida. Con el impulso de nuestra área comercial, el ingeniero Juan Luis obtuvo que se consiguiera toda la reforma de todos los edificios que actualmente están. Todos esos edificios fueron en la parte administrativa de Zona 12 a cargo del ingeniero. Y lo más importante, logramos perfilar la inicial S de Suárez en esta forma dinámica que es el hierro del rayo, que es la forma del rayo, pero que ahora aparece en cada una de las varillas que producimos y que estamos conocidos como nuestra marca del rayo. Gracias a esto, hoy tenemos una marca que nos identifica con este logo. También tuvimos que, gracias a esta llegada de esta nueva persona, mi hijo, a la empresa, obtuvimos un gran crecimiento en el área centroamericana, especialmente en el Triángulo Norte, Honduras y El Salvador. Y seguimos adelante y llegamos a 2014. René empieza con la idea de que ya nuestra planta no se daba abasto y que era necesario empezar una nueva empresa, una nueva planta y procesadora, laminadora. Y es así como nace el proyecto Corpacam en el kilómetro 80.
Y miren qué paradojas tiene la vida, porque también cuando compramos el terreno tampoco había calle, tampoco había nada. Ese terreno estaba exactamente igual como aquel terreno que en 1965 compró don Humberto. Nosotros no abrimos la calle porque sí había una vereda que más adelante otras empresas, al ver nuestra empresa, decidieron que juntos hacer una calle, que nosotros también la pagamos. Cabe resaltar, no todas las empresas que están cerca de kilómetro 80 pagaron su parte en esa calle, pero Corpacam sí pagó la parte nuestra y algunas de las empresas. Cosas raras que tiene la vida, ¿verdad? Que igual comenzó Zona 12 y igual comenzó K80, sin calle. Pero ahí estamos, ahí estamos. Y así nace Corpacam, una fábrica dedicada completamente a un giro diferente, hacer viga, hacer perfiles medios. Primero en Centroamérica, en laminar ese producto. Otra vez volvemos a ver, somos los primeros en todo. Primeros en producir varía, primeros en producir perfiles medios o viga. Y en Centroamérica, en 2017 se llega a la conclusión que no se podía tener dos entidades funcionando porque era muy caro el proceso del control interno de dos sedes bajo diferentes nombres, por lo cual decidimos unificar a un solo nombre, lo que hoy se conoce como Corpacam. Se retira Acero Suárez con una historia gloriosa en 2017 y entra Corpacam con su Hierro del Rayo. Cabe resaltar que hoy por hoy me siento muy agradecida de haber tenido el honor de participar en la historia del acero en Guatemala a través de Acero Suárez y de Corpacam. Y tengo el orgullo de sentir que mi primera generación es quien ha ayudado a impulsar y a seguir adelante con este sueño que una vez tuvo el fundador, ser siempre los primeros y hacer de nuestros productos los líderes del mercado en Guatemala. Y tengo el orgullo de decir que hoy mi primera generación y segunda generación del fundador de esta empresa, creador de este sueño, René Castrillo Suárez, Juan Luis Castrillo Suárez y Rosario Castrillo Suárez, están luchando y aportando por este gran proyecto, Hierro del Rayo.